Bien, buenos días tengan todos. ¿Cómo van? Buenos ¿Cómo, días, profesor. cómo estuvo el fin de semana? ¿Fue para relajarse o para estresarse? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? De todo un poco. De todo un poco, profesor. Y algunos me dicen, chuleta, profe, yo pensé que iba a descansar y que va más tarea y más cosas que hacer. No daban chance de nada, dicen. Bien, vamos a compartir pantalla por acá. Lo importante, ¿verdad? Que vamos avanzando. Eso es lo importante. Y agradecidos con Dios, ¿verdad? Por un día más de vida. Les deseo hoy, ¿verdad? Que tu día sea tranquilo. Puede que hayan situaciones desfavorables, pero bueno, ese es mi deseo, ¿no? Que en este día, pues usted tenga un día tranquilo, que no le falte la alegría, que sea, pues, que tome las cosas, pues, no tan a pecho y que se relaje un poco, ¿no? A veces sí es necesario, pues, meterle, como quien dice, el estrés para hacer algo, pero eh, hay que también considerar esa parte, ¿no? Tener un poco de alegría y llevar las cosas con un poco de calma y tranquilidad. Bien, ese es mi deseo. Y como le di, a veces puede que no se dé en el transcurso del día, suceden cosas o hay que hacer cosas que hacen que usted ande a mil, digo yo, pues ya sea si es en la parte académica o obligaciones de la casa, mi respeto, ¿no? Para aquellas personas que hacen de eso, obligaciones de la casa y cumplen con sus actividades académicas y lo de la familia, si alguien tiene hijo o hija, mi respeto, ¿no? Mi respeto para ustedes. Vamos entonces por acá a mostrarles la nota del día. MAT 195 CH 2614. Y hoy sería 28 de septiembre. Estamos en la semana número 6. 6 de clases. Va rápido, ¿ah? ¿Eh? Vamos a poner la vista en renglones. El parcial sería entonces el día viernes, si Dios lo permite, si todo cuadra, el día viernes. Hoy entonces explicaríamos eh, las últimas tres gráficas dentro de las algebraicas, dentro de las seleccionadas, ¿no? Como yo les decía, pues uno elige lo más importante porque vaya, el tema de funciones tiene bastantes cosas allí que ver, pero solo selecciono pues lo más importante, ya que tratar de cubrir todo el contenido, pues sí se puede, pero ustedes saben que yo pongo un problema, pregunto, pongo a los alumnos a que me envíen el problema resuelto, compartimos, discutimos allí en qué fallaron, en qué acertaron y todo eso. Y voy como un poco más lento, ¿no? No sé si de repente a algunos no les agrada eso, pero es que a mí me gusta pues que tratar de que lo que yo explique se entienda un poco más. Se podría ir a la carrera, tratar de cubrir todo el contenido, pero entonces siento que no, pues, siento que no es correcto, porque ahí saldría perjudicado pues algunos alumnos. Yo sé que algunos que van y entienden, pero voy un poco más lento, ¿no? Y aún así de repente usted dirá, chuleta, profe, y aún así usted va lento y el contenido así como que medio está ácido así, ¿no? Parcial. Pero, pero bueno, ahí nos vamos acomodando, ¿no? Vamos con la gráfica 6, número 6. Déjenme verificar aquí. Más 26, 14. Las últimas que vimos fueron las de raíz. ¿Qué número era esa? La 5. Entonces sí, esta es la número 6. Función 6. Aquí sería número romano, entonces sería una función llamada función idéntica. Función idéntica. Idéntica lleva tilde, aguda, drula y sí, idéntica. Entonces, ¿qué pasa? Que la función idéntica tiene esta forma. Es una función lineal.
pero tiene esta característica que solamente va a aparecer la letra X. Es decir, que lo que yo reemplace en la letra X es lo mismo que va a salir en Y. O sea, que aquí directamente le vamos a colocar lo que es la tabla de valores. Para lo que es nuestra función idéntica. Déjenme buscar por acá que... Sí. Bien, como les decía, en la tabla de valores XY, lo que tú reemplaces para la letra X es lo mismo que va a salir en Y. ¿Cómo así, profe? Si usted pone X1, F de 1, F de 1, como es la X, ¿no? Estamos reemplazando en la X, F de 1 es 1, no hay de otra. Por eso se le llama función idéntica, ¿no? Yo le había mencionado que las funciones que íbamos a ver el martes eran un poco más sencillas y que iba a haber una de esas tres que iba a estar un poco más extraña, ¿no? Pero en realidad es construcción de funciones conocidas. Pero vamos a dejar esa, ¿no? Todavía no vamos a adelantar. F de 2. Sabemos que F de 2 es 2 porque estamos reemplazando en F de X igual a X. Entonces, si estamos reemplazando en la variable X, si yo elijo 1 para X, el resultado para Y es 1. Si yo elijo 2 para X, el resultado también es 2. Si elijo 3, el resultado es 3. Por eso se le llama función idéntica. Es una función dentro de las funciones lineales, pero lleva esa característica que lo que usted le asigna a la X es lo mismo que va a suceder en la pareja Y. Entonces ya podemos graficar. Esta función no tiene mucha complicación. Le había mencionado yo, ¿no? Que las que íbamos a ver hoy eran un poco más sencillas, pienso yo, ¿no? Y la última pareciera ser dura, pero de todas maneras vamos a verla al final. Vamos a buscar un plano que nos funcione aquí, que tenga función por aquí, por aquí, por aquí. Ajá, este plano me parece bien. ¿Hasta dónde se extiende? Hasta 5. Vamos a buscar uno por acá. Este me parece bien. Control C. Vamos por acá al final. Control V. Bien, ubicamos allí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la tablita de valores. Dice que el 1 va con el 1. 1 con el 1. Porque es una función idéntica. Así que aquí va un punto. 1 con el 1. El 2 con el 2. Y habíamos reemplazado el 3 también. 3 con el 3. Entonces aquí quedaría 3,3. Entonces vamos aquí a tirar esa recta, ¿no? Que pasa por la intersección de los ejes, por 0, 0. Entonces eso se le llama también el origen. Entonces vamos aquí a tirar esta recta. Como han visto en esta función idéntica, no hay que buscar ni vértice, no hay que resolver desigualdades porque no está debajo de un signo de radical, no hay que buscar asíntotas porque no es en forma de fracción. Solamente usted reemplaza, ¿no? 3 puntos y traza su recta, ¿no? En este caso es una función que pasa por el centro, por 0, 0, se le llama función idéntica porque el valor que usted elija para X es lo mismo que va a obtener en la coordenada Y. Por eso se le llama idéntica. Y aquí vamos a hacer uso de una técnica milenaria y es de rellenar más ese puntito para que se vea que en sí pasa por la recta. La recta pasa por los puntos, ¿no?
algebraicamente está bien, pero al ojo pareciera que la recta, eso es milimétrico allí, que la recta no pasa por los puntos. En ese caso, uno utiliza esa técnica milenaria, ¿no? De rellenar el puntito para que se vea que la recta pasa específicamente por esos puntos. Y nada, ya aquí se le pone f de x igual a x. Si está medio extraño aquí, f de x, ahora sí. Eso resuelve, profe. ¿La qué? Eso resuelve, eso de rellenar puntito así porque se llama. Ah, claro, claro, esa es una técnica milenaria, esa anomalía ahí la hacemos los profesores, los alumnos, sobre todo porque la recta al ojo pareciera como que va en uno sí, en uno no, entonces uno lo que viene y agarra y rellena allí para que se vea que engorda ese puntito, ¿no? Para que vea que la recta o el dibujo pasa por allí. Claro, ya si el punto queda por acá, ya ahí no puedo rellenarlo hasta por acá. Ahí entonces hay algo algebraico incorrecto por ahí que habría que verificar, ¿no? El dominio sería R y el codominio también es R. Así que esta función es una función lineal, pero se le llama específicamente función idéntica. F de x igual a x. Lo que usted elige para x es lo mismo que sale en y. Esa es la función número 6, una función sencillita. Si la ven, así mismo sería f de x igual a x. Vamos con la función número, esta es la 6, vamos con la 7. Función, esta sería valor absoluto, se llama función valor absoluto. Función valor absoluto. Y cómo está formada, cómo está conformada, ¿no? Esta función valor absoluto de la siguiente manera. F de x va a estar conformada por dos barras. Esas barras se le llama valor absoluto. Lo que aparezca dentro de la barra, la función que aparezca dentro de la barra, se le va a quitar el signo a su resultado. O sea que todo va a dar positivo. Aunque reemplazando uno obtenga un resultado negativo, al final las barras de valor absoluto, vamos a poner aquí que esto no es un 1, sino estas rayitas aquí serían barras de valor absoluto. Barras de valor absoluto. Bien, barras de valor absoluto. ¿Qué significan esas barras? Bueno, que al final usted le cambia el signo al resultado positivo. Al final, vamos a ponerlo así en buen panameño, al final todo queda positivo. Todo queda positivo. Eso es en buen panameño, sin tanta complicadera, las barras de valor absoluto. En otras disciplinas hablan de que, bueno, que el escalar se encuentra a una igual distancia del centro del 0,0. En buen panameño al final todo queda positivo, ¿ya? Eso es lo que significa barras de valor absoluto, que usted va a reemplazar. Si algo al final da negativo, automáticamente lo cambia a positivo. Eso es barra de valor absoluto. Bien. El dominio de este tipo de funciones, en este caso las que vamos a colocar, que van a ser lineales, pero eso vamos a ponérselo acá, porque no puedo decir que todas las de valor absoluto, su dominio, no se puede decir que todo es R. Vamos a un ejemplo, para comprender allí qué es eso de barras de valor absoluto. Ejemplos. F de x, 2x más 1. 2x más 1 dentro de las barras de valor absoluto. Entonces, ¿qué hacemos allí? Bueno, esto va a tener algo llamado punto de corte en el eje X. No se le puede llamar vértice porque lo que está aquí dentro, ¿verdad? Esto que vamos a señalar aquí de amarillito es una expresión lineal. Expresión lineal. Expresión lineal.
El jueves, si yo le coloco una gráfica, el viernes, si yo le coloco una gráfica de función valor absoluto, lo que va a estar dentro va a ser una expresión lineal. Sí, porque la que le voy a explicar en el día de hoy es una expresión que está en forma lineal. Puede haber una cuadrática, una racional, pero eso es otro rollo. Entonces nada más le voy a colocar que sea una expresión lineal para efecto pues, de comprender cómo es que funciona, ¿no? La función, valga la redundancia, valor absoluto. Entonces, en este tipo de funciones vamos a buscar un punto de corte en el eje X. Punto de corte en el eje X. Bien, ¿cómo buscamos ese punto de corte? Bueno, eso que está allí en amarillito, 2x más 1, lo vamos a poner igual a 0. Despejo esa variable, allí quedaría 2x igual a menos 1. Ese 2 en buen panameño pasa dividiendo y queda menos 1 medio. En los libros aparece, ¿no?, que se hace una transposición de términos con una operación contraria, se está multiplicando, se divide en ambos extremos. En buen panameño pasa dividiendo y ya. Eso sería despejar allí la x igual a menos 1 medio. Ese es el punto de corte en el eje X. En base a ese punto hacemos una tablita, una tabla de valores. Parece como un vértice, porque en base a los vértices en una cuadrática uno hace las tablas de valores a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? Pero esto no puedo decir que es un vértice, ya que lo que va a salir no va a tener en forma así de curva, van a ser líneas. Entonces no puedo decir que es un vértice. Es un punto de corte en el eje X. Entonces ya tenemos que menos 1 medio debe ir sí o sí. Sí o sí. Vamos a buscar entonces el resultado, ¿no? Donde reemplazamos valor absoluto de, recuerden que estamos reemplazando en la función valor absoluto 2x más 1. Entonces barra de valor absoluto 2 por menos 1 medio más 1. Aquí en la x donde estamos reemplazando, entonces menos 1 medio. ¿Cuánto da eso? Bueno, vamos a resolver hacia un lado para tener más espacio. 2 por menos 1 medio. Aquí podemos notar algo. Aquí se va a cancelar ese 2. 2 y 2. Queda menos 1. Menos 1 más 1. De menos 1 más 1, ¿cuánto es? 0. Valor absoluto de 0, 0. El 0 no lleva signo, así que eso va a 0. Hay que elegir un número a la derecha de menos 1 medio. Recuerden que tenemos aquí, ¿no?, el 0, menos 1. Menos 1 medio sería aquí. Entonces vamos a elegir un número a la derecha. Vamos a elegir un 2. Y un número a la izquierda, pues a la izquierda de menos 1 medio, vamos a elegir un menos 3. 2 y menos 3. Entonces f de 2, f de menos 3. Sería valor absoluto de 2 por 2 más 1. Bueno, 2 por 2. Vamos a dejar aquí. 2 por 2 es 4. 4 más 1 es 5. Valor absoluto de 5 sigue siendo 5. F de menos 3. Lo que estamos reemplazando en 2x más 1. 2 por x más 1. 2 por menos 3 más 1. 2 por menos 3 menos 6. Menos 6 más 1 es menos 5. Valor absoluto de menos 5. Ahí es donde está la cosa. El resultado que obtuve fue menos 5. Pero las barras de valor absoluto te obligan a que ese resultado lo cambies a más 5. ¿Sí? Más 5. En realidad dice sin signo, pero sabemos que sin signo es que queda positivo, pues. 5. Hemos obtenido entonces ya con esta tabla de valores podemos construir nuestra gráfica. Entonces vamos a ubicarlo en el plano. Salió mal. Aquí. Copiamos por acá y vamos a buscar el plano. Este está bien.
pero se copió en el mismo tamaño y borramos aquí esto acá arriba y aquí vamos a poner la tablita para guiarnos acá abajo. Bien, dice que menos un medio va con el 0. Menos un medio en X, aquí 0, ahí sería menos un medio, 0. No le podemos llamar vértice porque eso no es una cuadrática. Entonces sería un punto de corte, un punto donde llega al eje X, corta el eje X y sigue otra trayectoria. 2 con el 5, 2 positivo con el 5. 2 con el 5, aquí está, 2 con el 5. Ahora a mover un poco acá GeoGebra para que se vaya calentando, es como una ollita de presión ahí, eso. Menos 3, 5. Menos 3 en X, 5 en Y. Ahí están. Uno dirá, profe, eso es como una curva, pero en realidad, como es una expresión lineal dentro de las barras de valor absoluto, sigue siendo una expresión lineal, o sea que son rectas, pero estas rectas no son continuas. Es decir, aquí vamos a ponerle color rojo. Esta recta vendría así, una que sale de menos un medio coma cero hacia la izquierda, pero recta, recta. Y la otra que sale de menos un medio coma cero y pasa por 2,5. Esa sería la función valor absoluto. Siempre van a salir en forma de V. En forma de V para este caso, ¿no? Que tenga expresión lineal dentro de las barras de valor absoluto. Entonces ya, ahí lo único que hay que hacer es colocarle que se graficó. Es decir, esto aquí vamos a quitarlo. Es decir, f de x, valor absoluto de 2x más 1. El dominio sería x elemento de los números reales. Y el codominio, como es el valor absoluto, todos los resultados negativos los devuelve a positivo, el codominio va a ser y elemento de R, pero específicamente mayor o igual a 0. Y mayor o igual a 0. ¿Ya? Recuerden que el codominio es todo lo que yo puedo reemplazar en X. En X yo puedo reemplazar cualquier valor y voy a obtener parejita para la X, ¿no? Cosa que no sucedía, pues, digamos acá, otras gráficas para comprender. Dice aquí el dominio X menor a menos 4 y mayor a 3. Quiere decir que puedo reemplazar aquí antes de menos 4 y después de 3. Pero aquí en medio ahí yo no puedo reemplazar. Por eso no forma parte del dominio. Donde yo reemplace, por ejemplo, el 0, f de 0, ahí f de 0, ¿qué sería? Raíz de menos 12, eso no existe. Entonces, por eso no forma parte del dominio. Y así, ¿no? Para comprender eso del dominio y codominio, es eso específicamente, ¿no? Que uno reemplaza, ¿qué es lo que uno puede reemplazar? En el eje X, estas son las notas anteriores, lo que resolvieron. X mayor a 2, dice allí, este dominio, bueno, que después de 2 yo puedo reemplazar, pero antes de 2 no puedo reemplazar. Y así sucesivamente, ¿no? Eso sería la comprensión de lo que es el dominio. Bien, ahí está entonces nuestra gráfica de función valor absoluto. Como la ven. Entonces en GeoGebra, ¿cómo uno pone eso? Vamos a borrar esta de aquí. Y, pero en minúscula, ¿no? Y igual, y uno escribe lo siguiente, AS, como si hubiese ABS, como si uno va a escribir absoluto, y ahí sale el comando de las barras. Tocamos ese comando y ya lo que se escriba allí va a estar dentro de barra de valor absoluto. 2x más 1. Y como verán allí, los puntos
¿verdad? El punto de corte que era menos un medio o menos 0,5, que es lo mismo, coma cero. Lo otro que era menos 3,5. Lo otro que era 2,5. Y así tenemos nuestra barra, nuestra función valor absoluto. Bien, voy a proponerle resolver uno de valor absoluto, así en ese mismo estilo, con expresión dentro de valor absoluto lineal, para que les quede, ¿verdad? Para que quede como práctica, y allí pues compartimos ahorita en el tablero esa solución. Entonces aquí sería, voy a dejar ahí, la vista está en cuánto, 21. Ahí se nota bien. Bien, problema 2. Problema número 2 sería f de x 8 menos 2x dentro de barra de valor absoluto. Entonces, lo primero que hay que hacer es el punto de corte en el eje X y después la tabla de valores para esa función valor absoluto. Entonces yo me voy a silenciar, voy a darles pues chance de que lo hagan y me lo envíen para compartirlo en el tablerito.
Bien, yo tengo soluciones allí. Vamos a compartirlas. Solucionando unos problemitas allí porque están entregando boletines en el colegio. Y empieza esa salsa de que yo hice las tareas, dice, y no me aparece nota y cosas así, ¿no? Pero eso, bueno, después de las 11:30. Bien, aquí me enviaron una solución, varias soluciones. Aquí va la otra. Bien, vamos a compartir una solución en el tablero. Ahí me llegaron más, pero bueno, para no demorar mucho. Aquí está. 8 menos 2x. Ahí está lo que nos envió el compañero. En esto de acá arriba vamos a borrarlo. 8 menos 2x. Dentro de barra de valor absoluto. O sea, aquí abajo donde está el asunto. Pero vamos a buscar la otra. También la gráfica. El compañero hizo la gráfica en GeoGebra. Este es GeoGebra de celular. Muy bien. Ahí se encontró con el comando, ¿verdad? De valor absoluto. Y ahí le incluyó los puntos. Mira, ahí se nota abajo, ¿no? Copiamos y pegamos. Problema número 2. F de x 8 menos 2x. Muy bien, ahí el compañero buscó el punto de corte en el eje x y encontró que fue 4 positivo, ¿verdad? Cuando uno despeja 8 menos 2x, el 8 va al otro lado, es negativo, menos 8. Al yo dividir entre menos 2, menos 8 entre menos 2, da más 4. Ahí está, 4 positivo. Bien, en base a ese punto, que sería 4, al reemplazarlo, a él le dio 0, porque es el punto de corte. En base a ese punto, uno elige uno a la derecha y uno a la izquierda. Aquí podemos ver que eligió 6 y 2, y ambos le dieron como resultado 4. Y eso resulta porque, bueno, cuando usted reemplaza 6, está a 2 unidades del punto de corte. ¿Verdad? 4 más 2, 6. Y si yo a 4 le quito 2, es el punto 2. Por eso ambas soluciones dieron igual, dieron número 4. Entonces, aquí está la justificación, ¿no? De por qué da 4. Fíjense que cuando él reemplaza 6, 8 menos 2 por 6, 8 menos 12 es menos 4. Y valor absoluto de menos 4 es 4 positivo, ¿verdad? Cuando da el resultado negativo, las barras de valor absoluto te obligan a quitarle ese signo y dejar tu resultado en positivo. Muy bien, ahí el compañero lo hizo excelente. Él tiene la justificación, ¿verdad?, de los valores. El dominio, el codominio, R, codominio Y mayor o igual a 0. Muy bien. La gráfica. Ubicando esos puntos, los puntos de corte, ¿verdad? Sabemos que el punto de corte es 4, 0. 4, 0, el otro de acá sería 6, 4 y 2, 4. Entonces, lo único que uno le añade a la gráfica pues es lo que se dibujó, que sería f de x, 8 menos 2x, dominio, que el compañero ya lo puso acá arriba, está bien, ¿verdad? En un caso que esté pues en otra página, uno se lo añade ahí nuevamente, ahí junto a la gráfica.
y el codominio mayor o igual a 0. Y el elemento de los reales, pero específicamente mayor o igual a 0. Listo, muy bien, excelente compañero. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Dice acá en el WhatsApp. El WhatsApp dicen los compañeros, profe, ahí le mando, me salió mal la gráfica. Bueno, lo que eligió, ahí fue el despeje. Vamos a colocar esta acá para que quede también, ¿no? En los apuntes. Recibir un archivo. Porque de repente uno dirá, profe, usted pone las que salieron bien, ¿verdad? Pero si alguien envió algo malo, también no funciona. ¿Por qué? Porque así uno se da cuenta, ¿verdad? En que también uno podría pues tener un leve detalle que corregir. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Esto nos lo enviaron. Y tenemos aquí la tabla, pero hay algo que corregirle. Y sería el punto de corte. El punto de corte en el eje X. ¿Verdad? Punto de corte en el eje X, 8 menos 2X. Recuerden que cuando yo paso ese 8 al otro lado, aquí debe dar menos 8. Y dividiendo entre menos 2, sin la X. Entonces allí quedaría X igual a 4. El punto de corte es 4. Pues no sería 0.25, sino 4. El 2 y el 3. El 2 y el 3 ambos están a la izquierda. Entonces aquí donde uno reemplaza 4 a... Aquí donde uno reemplazaría 4 da 0. Si reemplaza 2 y menos 3, ambos están a la izquierda del punto de corte, o sea que nada más te saldría una parte de la gráfica. Si reemplazas 2, allí sería 2 por 8 menos 2 por 2, 8 menos 4 es 4. Y si reemplazas menos 3, 8 menos 2 por 3 sería más 6, 14. Entonces te saldría nada más la parte de la izquierda hasta el punto 4, 0. Te faltaría la parte de la derecha. Por eso les decía un punto a la izquierda, un punto a la derecha del punto de corte y ya uno tiene más o menos un bosquejo de por dónde va a pasar, ¿verdad? Entonces no estaba del todo malo, sino pues que el punto de corte estaba erróneo. 8 entre 2 es 4. Ese fue el detallito ahí. Profe, repita que aquí se me fue la señal. Aquí, ¿verdad? En este problema, el error fue el despejar la X. El 8 al cruzarlo al otro lado, por decirlo así en buen panameño, es menos 8. Al yo dividir entre ese menos 2, ¿verdad? Este menos 2 que aparece aquí, al yo dividir entre menos 2, 8 entre 2 es 4, menos entre menos más. Quiere decir que la X, el punto de corte es 4 positivo. Y aquí pues la persona colocó que era 0.25. De 0.25 no, porque no, ese no es el punto de corte. Puede ser un punto para evaluación, pero no es el que va a cortar el eje X. Sería 4, 0. Y ahí eligió la persona 2 y menos 3. 2 y menos 3. Un número antes del punto de corte, otro número. O sea, dos números a la izquierda de 4. Ya, recuerden que aquí tendríamos el número 4. Entonces la persona eligió el 2 y también eligió el menos 3 por acá, bien lejos, menos 3. Pues faltaría lo que va a la derecha del punto de corte. Ese fue el detalle. Entonces ya cuando uno va en ese punto, uno dice, está como extraño, no va por ahí, no va. Mire que aquí ella puso que le dio 4 y 14. Esto está bien. Además que faltaría elegir después de 4. Puede ser un 5 o un 6. 8 menos 2 por 6.
Sería 8 menos 12. Entre valor absoluto. Valor absoluto de menos 4. 4. Y ya uno le añade ahí ese punto y ya puede hacer la gráfica. Un 6 que da 4. Y así tendría ¿verdad? El punto de corte a la izquierda y a la derecha, que sería el 6, ¿no? 6, 4. Ahora sí. Ahí entonces nada más le faltaría pues agregarle esa parte de la gráfica. Ahora sí. Bien, por acá me llegó otra. Compañero, muy bien. Por acá. Ajá, otro compañero. Perfecto. Muy bien, muy bien. Y la hizo en GeoGebra. Bueno, muy bien. Listo. Ajá, vamos con la última, pues. La última función. Función característica se llama. No hay ninguna duda, ninguna otra duda de esta de función valor absoluto. Estamos clarito como el agua recién sacada de un pozo, clarito en verano. Bien, vamos entonces. Si yo les pondría el día viernes una de valor absoluto, sería así, con expresión lineal dentro de valor absoluto. ¿Por qué sería lineal? Porque si, por ejemplo, al profe se le ocurre, vamos a desactivar aquí estos elementos, una cuadrática, no la han visto. ¿Y qué sucede con la cuadrática dentro de la barra de valor absoluto? Va a aparecer un vestido de baño, decía una compañera, profe, parece un calzoncillo, dice. ¿Cómo así? Sería x al cuadrado menos 4x menos 4x. Sería algo más o menos así, más 2. Algo más o menos así. ¿Por qué? Porque la cuadrática es una cuadrática, pero está dentro del valor absoluto. Quiere decir que los valores que van por debajo del eje horizontal, ¿verdad? Recuerden que este es el plano. Pues si hay una cuadrática que va a cruzar por debajo del eje horizontal, lo que hace valor absoluto es que te regresa esa curva y te la refleja, pero en el eje positivo. Es decir, que esto acá lo quita, y lo refleja en la parte positiva. Entonces, por eso así parece como un vestido de baño, parece, como decía una compañera de profe, es como un calzoncillo, dice. Pero sería una cuadrática que tendría 2 puntos de corte, y yo solamente les he explicado la que tiene expresión lineal. Entonces, para evitar ese rollo dentro de las barras de valor absoluto, una expresión lineal dentro de las barras de valor absoluto sería un problema parecido, ¿verdad? En el día viernes, si aparece una función valor absoluto. Porque dentro de valor absoluto uno puede tener una cuadrática, una racional, una raíz, pero eso es otro rollo. Entonces no vamos a complicar más el asunto, ya que hoy es la última clase antes del parcial. Entonces vamos acá a la última función característica. Sería 8 romano, función característica. Vamos a ponerle una A a la compañera simbólica porque se atrevió a enviar su problema, aunque estaba mal ahí, ¿verdad? Eso es simbólico, ¿eh? De los errores uno también aprende. Función característica. Función característica. Bien, ¿cómo es esa función? Bueno, esa función tiene otro nombre también, que es un nombre, digo yo, pues más vulgar. Se llama función de trozo, función a trozos. Entonces es mejor colocar allí función característica, que aparece también en los libros. ¿Y cómo es esa función, profe? Bueno, esa función tiene la siguiente forma, y no se me asusten porque uno dirá, chuleta, profe, esa se ve como difícil,
Pero resulta que la función característica o función a trozos es una función compuesta por dos o más funciones y que tienen restricciones, ¿no? Restricciones así como la del MINSA que dice puede salir de tal a tal hora. Bueno, en este caso las restricciones son para la construcción de la tabla de valores. Pues si yo copio esto aquí, vamos a ponerlo acá abajito. ¿Cuáles serían las restricciones? Sería esto que aparece aquí. Esto que aparece aquí serían las restricciones. ¿Restricciones para qué? Restricciones para la tabla. Entonces aquí quedaría restricciones para la tabla de valores. Restricciones para la tabla. Bien, restricciones para la tabla de valores. Tenemos entonces la función listo. Bien. Son tres tablas de valores que hay que construir aquí. La primera sería para f de x igual a 5. Vamos a poner así, tabla para f de x igual a 5. Ahora, esa tiene una restricción y dice así, si x es menor a 2, x menor a menos 2, perdón. Entonces nuestra tabla de valores vamos a construirla para esa función con esa restricción. Dice que x es menor a 2, así que yo no puedo reemplazar después del menos 2, o sea, a la derecha. Tampoco el mismo menos 2, puedo reemplazar menos 2.1, porque vamos a la izquierda, ¿no? X menor a 2. Puedo reemplazar menos 3. Y puedo reemplazar otro puntito ahí por cualquier cosa, menos 4. Pero ¿qué tipo de función sería esta? F de x igual a 5. ¿Qué tipo de función sería esa? Función lineal, cuadrática, idéntica, valor absoluto, racional, función raíz. ¿Qué tipo de función sería f de x igual a 5? Sería una función de ¿qué tipo? Cuadrática, lineal, racional, constante, racional, función raíz, valor absoluto, idéntica. ¿Una idéntica? Ajá, la idéntica sería f de x igual a x. Esta sería Igual una a X. constante. Esta sería, si da igual a 5,
solamente da 5. O sea que sería una función constante. O sea, ya tenemos aquí que esto es una f constante. Entonces vamos a tener aquí que todo lo que yo reemplace en menos 2.1, eso da como resultado a 5, porque es una función constante. De todas maneras vamos a colocar aquí por qué es que da a 5, ¿no? Porque si yo tengo la función f de x igual a 5, no tengo dónde reemplazar, aquí no hay letras, o sea, solo a 5, no hay ninguna x. Por eso todo lo que yo elija va a dar 5, va a dar a 5. F de menos 3 da 5. F de menos 4, esa fue la primera función que vimos, da 5. Bueno, ya tenemos esa tabla para la función constante, estamos bien, son 3 funciones, f de 5, f de x cuadrado más 1 y 2x más 1, cada una con sus restricciones. Entonces vamos a construir la siguiente tabla. Como les decía, esta función uno la ve así y dirá, ¿y ese enredo ahora? ¿Qué es eso, verdad? ¿Qué es eso de esa llave ahí? ¿Ese sí, eso qué? Bueno, es una función compuesta por otras funciones, pueden ser 2 o más funciones, cada una con su restricción. Todas esas funciones en un mismo plano, eso se le llama función característica. Entonces vamos a construir para x cuadrado más 1. X cuadrado más 1, aquí sería la tabla para f de x cuadrado más 1 y la restricción. ¿Cuál era la restricción? Si menos 2 es menor a x y x menor o igual a 2 positivo. Menos 2, ajá, sí, menos 2 y esto que está aquí. Ya tenemos la primera, la segunda, de menos 2 menor a x y x menor o igual a 2 positivo. Entonces bajamos acá y vamos a esa tabla de valores. Tabla x, y. Bien, ¿qué tipo de función sería esta de aquí? X cuadrado más 1. Función constante, lineal, Cuadrática. cuadrática, eso mismo. Como es una función cuadrática, vamos a buscarle allí rápidamente el vértice. Cuadrática, el vértice sabemos que es menos b entre 2a y la evaluación de eso, ¿no? De menos b entre 2a. Muy bien, ahí el compañero que mencionó que era cuadrática. Entonces aquí menos b, allí no hay ningún término x, o sea que b sería 0, ¿verdad? Recuerden que la cuadrática es ax cuadrado más bx más c. Y yo ahí solamente tengo x cuadrado más 1. Tendría a y tendría c, pero b no está. O sea que sería 0. Es decir, que yo aquí reemplazando sería menos 0 entre el doble de a. A es 1, 2 por 1, ¿no? Y la evaluación de eso mismo, ¿no? F de eso mismo. 0 entre 2 por 1. ¿Cuánto sería 0 entre 2 por 1? Bueno, 0 dividido entre lo que sea sigue siendo 0. Así que menos b entre 2a es 0. F de 0. F de 0 sería, hay que evaluar, ¿no? Sería 1, pero de todas maneras vamos a colocar allí por qué es que da 1. F de 0. Tenemos el vértice sabemos que es en 0 y su evaluación f de 0 sería 0 al cuadrado más 1. 0 al cuadrado, 0 más 1 es 1. Entonces, el vértice es 0,1. Estamos bien, estamos bien. Ahora, un número a la izquierda, un número a la derecha, pero en este caso hay una restricción que dice que va de menos 2 a 2. De menos 2 a 2. Así que bien, como se acerca a menos 2. Aquí dice mayor a menos 2. No puede ser el mismo número menos 2, pero el más cercano es menos 1.9. Puedo reemplazar menos 1.9. Puedo reemplazar el menos 1. Como son pocos números, el 0, el 1 y el 2. Entonces vamos a bajar esto aquí. Profesor, El 0, el 1 y el 2. Dígame. profesor, para aclarar, es 0 porque son constantes, ¿verdad? El resultado 0. Ajá. El resultado 0 fue porque en el vértice, ¿verdad? Vamos a ponerlo allí porque yo lo hice y me lo salté.
para ir más rápido, pero vamos a ponerlo allí, menos b, ¿verdad? Sabemos que esa b de a dónde sale. Aquí en una cuadrática la expresión es ax cuadrado más bx más c. Entonces ese cero que va, digo, ese valor de b que va junto a la letra x, que es la expresión lineal x, esta de aquí, esa x no aparece. Entonces el coeficiente de esa x, como no aparece la x, es 0, ¿no? No existe, 0. Y el doble de a, sabemos que a es lo que va aquí, con el término que va al cuadrado, de 2 por 1. Y la evaluación de eso mismo, ¿no? Sería f de eso mismo, ¿no? 0 entre 2 por 1. Entonces sabemos que 0 entre lo que sea va a seguir siendo 0. Es decir, que aquí tendríamos 0 entre 2 por 1, o sea, 0, 0, f de 0, ¿ya? Menos b entre 2a es 0. Entonces, ¿cuánto es f de 0? Es 1. Aquí da vértice 0, 1. 0, 1. O sea que cuando yo reemplazo 0, obtengo 1. Entonces uno lo coloca aquí. ¿Por qué? ¿Por qué da 1? Porque si yo tengo 0 al cuadrado más 1, es 0 más 1, 1. Pero específicamente este 0 que está acá, que la compañera me dijo, profe, ese 0, ¿por qué? Porque es constante. No, el 0 salió porque cuando yo busqué el valor de b acá en la cuadrática no aparecía. Mi cuadrática es x cuadrado más 1. Entonces este valor aquí, esto no estaba, no aparece aquí en la cuadrática, solo aparece x cuadrado más 1, el término de acá y el término independiente. Entonces como bx no aparece, b es 0. Ahí está, ese fue el porqué. Yo reemplacé 0 y dividido entre lo que sea da 0. Profe, ejemplo, si fuera menos 4 menor que x, tendría que ser de menos 4 a la derecha. Que fuese menos 4 menor que x. Exacto. Ajá. Y acá otra cosa, entonces uno empieza reemplazando desde menos cercano a menos 4, menos 3.9, menos 3, así como usted dijo, a la derecha. Eso mismo. En este caso, aquí dice que va de menos 2 a 2. Entonces, ¿qué número yo puedo reemplazar? Allí, como dice menor, no puedo incluir el mismo menos 2. Entonces, como dijo la compañera, uno reemplaza a la derecha. Bueno, a la derecha de menos 2, que sigue menos 1.9, menos 1, 0, 1. Acá sí dice menor o igual, o sea que puedo incluir el 2. O sea que puedo incluir estos números que están aquí, pero el mismo menos 2 no lo puedo incluir. Porque acá dice mayor, no dice mayor o igual. Como dijo la compañera, se reemplaza a la derecha. Así mismo. Entonces, para efecto de la precisión allí en la gráfica, uno reemplazaría 1.9 negativo, menos 1, 0, 1 y 2. Entonces vamos a buscar allí cuánto da eso, ¿no? F de menos 1.9 debe dar, vamos a ver cuánto da, 4 punto algo debe dar. Menos 1.9 al cuadrado más 1. 1.9, ¿cuánto es 1.9 al cuadrado? Sería 19 por 19, 981, 17, 19, 1, 6, 361. 3.61 más 1. De 3.61 más 1, 4 punto algo, en efecto, 4.61, llegando a 5. 4.61. Si yo reemplazo menos 1, f de menos 1 sería menos 1 al cuadrado más 1. ¿Ya? Recuerden que nuestra cuadrática es x cuadrado más 1, entonces estamos reemplazando aquí en x al cuadrado más 1. Bien, 1 más 1, ¿no? Porque menos 1 al cuadrado va a seguir siendo positivo. 1 más 1 es 2. Cuando yo reemplazo menos 1, obtuve 2 positivo. F de 0, bueno, 0 ya sabemos que era el punto del vértice. F de 1, vamos a ver aquí, F de 1
1 al cuadrado más 1. 1 más 1 nuevamente, 2. F de 2. 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado es 4. 4 más 1, 5. Bien, ya tenemos esos puntos allí. Como no eran muchos, incluimos casi todos los enteros y un decimal de lo que era la restricción, ¿no? La restricción, como les mencioné, de menos 2 a 2. Y dijo la compañera, usted reemplaza a la derecha, claro. A la derecha del menos 2, menos 1.9. No puedo reemplazar el mismo menos 2 porque aquí dice mayor, no dice mayor o igual. Entonces, menos 1.9 es más cercano. De allí saltea menos 1, 0, 1 y el mismo 2. ¿Por qué el 2? Porque aquí dice mayor o igual. O sea, sí puedo incluir el punto en cuestión, el 2. Esos fueron los que están ahí en la tabla. Como no eran muchos, los pusimos casi todos los enteros y un decimal ahí. Bien. Eso es con respecto a la segunda función. Hay una última función, 2x más 1, que tiene restricción x mayor a 2. F de x, 2x más 1. Vamos a poner acá tabla para f de x, 2x más 1. ¿Y cuál es la restricción? La restricción es si x mayor a 2. Si x es mayor a 2. Bien. ¿Qué puedo reemplazar? Puedo reemplazar 2.1, puedo reemplazar 3, 4 y cualquier otro entero, ¿no? Pero ¿por qué 2.1, profe? Bueno, porque como son restricciones que van ligadas una con la otra, es necesario ver dónde empieza el otro dibujo, ¿no? Porque aquí dice, la segunda de menos 2 a 2, la tercera mayor a 2. O sea que esos puntos van ligados, entonces por eso yo reemplazo un decimal allí, para ver cómo se comporta el dibujo, desde donde va más o menos a iniciar. X y la tabla Y, entonces vamos a reemplazar 2.1. Un número después de 2.1, ya así podemos poner un entero. Y si pongo 4 por 2, 8, 8 más 1, 9. Vamos a poner el número 4 también, pues. Y veamos entonces dónde hay que reemplazar. Hay que reemplazar aquí 2x más 1. F de 2.1. Pues sería 2 por 2.1 más 1. 2 por 2.1 es 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. 4.1 más 1, 5.1. Ahí está. F de 3. 2 por 3 más 1. 2 por 3, 6. 6 más 1, 7. Me estoy saltando el paso, ¿no? 6 más 1, 7. Y el último F de 4 que había dicho que da 9, porque 2 por 4 es 8 y 8 más 1 es 9. Ahí está, ahí tenemos los tres elementos de esa gráfica, de esa última, que da 7 y 9. Se arropa con el 5. Bien. Entonces necesitamos el plano cartesiano. Vamos a buscar el plano. Este no, este es el compañero, este de aquí. Copiamos y pegamos eso acá abajo. Ahí está. Necesito las tres tablas porque la función característica estaba compuesta por tres funciones. Una constante, una cuadrática y una lineal. Cada una, ¿verdad?, con su respectiva restricción para la tabla. Y sería lo siguiente. Vamos a colocarla allí momentáneamente. Esto, ¿no? Aquí abajo, junto al plano. F de X igual a 5. Ahí está la tablita. Vamos a buscar la segunda tabla. Vamos a construir esa primero. Dice que menos 2.1 va con el número 5.
y 3 negativos y 4 negativos, porque es constante, va con el 5. Entonces 2.1 sería por aquí más o menos, después del 2 y sube hasta 5. Vamos a acercarnos por aquí más o menos. Menos 2.1 con el número 5. Menos 3 también va con el 5. Y el otro era menos, ¿qué? Menos 4 también. Sí, menos 4. Ahí está. Quiere decir que nuestra primera función dentro de la función característica va de la siguiente manera, desde aquí. Ahora, fíjense algo, antes de hacer el dibujito, el número menos 2 no estaba incluido, así que yo voy a hacer como un cerito aquí. Un espacio vacío. Eso. Ahora, nuestra gráfica va hacia la izquierda, ¿no? Una función constante es todo R, pero con la restricción dice que todo es menor a 2, a menos 2. Para allá va esa ciudadana. Listo. Arribita. Ahí. Ahora sí, pues, vamos a ver. ¿Qué pasa, profe? ¿Qué pasa? Aquí. Ahora sale muy arriba. Es aquí. Por alguna razón no sale la recta del punto donde lo marco. Aquí. Sale muy arriba. Bueno, sale para allá. A lo lejos sí se ve. Bien. ¿Qué pasa? Que hay que buscar la segunda tabla, ¿no? Esta es la constante, esta es la cuadrática. Aquí está. Aquí está tabla para x cuadrado y tiene una restricción. Esa restricción dice que va de menos 2 a 2. Y dice que cuando yo reemplazo 0, obtengo 1. Ese es el vértice. Cuando yo reemplazo 0, obtengo 1. Aquí está. Ese es el vértice. ¿Qué más? Si yo reemplazo menos 1.9, da 4.61. Es decir, 1.9 cercano, ¿verdad? A menos 2. Y subimos hasta 4.6. Aproximadamente, si aquí es la mitad, por aquí más o menos. 4.6. Este punto sería menos 1.9, 4.6. ¿Qué más tenía la gráfica? Ya dice que cuando reemplazas menos 1 obtienes 2. Menos 1 obtienes 2. Menos 1 tienes 2. Obviamente cuando uno reemplaza 1, el resultado es 2 positivo. O sea, acá sería también 2. A la derecha, cuando reemplazo 2, obtengo 5. Este es 1, esto es 2, así que buscamos donde está 5. Aquí. Y se rellena. Este sí se rellena porque la restricción dice mayor o igual a 2. O sea que se puede incluir el número 2. Sería 2, 5. Bien, ahora tracemos la curva que pasa por esos lugares, por esos puntos. Entonces sería algo más o menos así.
Ahí está. 3,5 ahí por el profe. Ahí entonces la técnica milenaria, rellenamos ahí el puntito. Por ahí va eso, ¿no? Muy bien. A la derecha, ¿no? La última tabla para la función lineal. 2x más 1, su restricción dice que x mayor a 2. Mayor a 2, o sea que no se incluye el mismo punto 2. Pero sí está incluido en la cuadrática, así que el punto está rellenito ahí. Dice que 2.1, el resultado fue 5. Por aquí. Vamos a acercarnos. 2.1. Aproximadamente por aquí. 2.1, 5. Esa es la. Espérate, aquí hay algo. 5.1, no es lo mismo, 5.1, porque no es constante, pues sería más arribita. Por aquí. .1, 5. Ahora sí. ¿Qué más? Dice allí, 3 va con el 7, 4 con el 9. 3 con el 7. .1, profesor. Exacto, 5.1. Mire que ahí nuevamente puse 5 entero. École. Decía un profe, es para ver si están pendientes, dice. 4 con el 9, entonces si aquí es 7, 8, 9, aproximadamente por acá. 4 con el 9. Y listo, por ahí va esa recta, porque 2x más 1 es una función lineal. Entonces, si le ponemos el color azul, por aquí, ¿ven? École. Ahí está. Tenemos entonces nuestra función característica o también llamada función a trozos. Ya esto aquí no lo necesito. Estas tablitas. Las tablitas de aquí. Quitamos esto. Y ponemos a un lado qué se dibujó, ¿no? Nuestra función f de x está compuesta por tres cosas. X cuadrado más 1, 2x más 1 y sus respectivas restricciones, ¿no? Esta era si x menor a menos 2. Esta decía si menos 2 menor a x y x menor o igual a 2 positivo. Y la última que decía si x es mayor o igual a 2 positivo. Listo, ¿cuál sería el dominio? Bueno, el dominio es todo R, pero hay un único valor que no tuvo enlace con la otra restricción, y ese valor fue el menos 2. Miren que el menos 2 acá arriba decía menor a menos 2, y acá en la segunda también no incluía el punto, decía x mayor a menos 2. Es decir, que en ese exclusivo punto no había parejita, ¿ves? Por eso puse ese cerito allí. Eso significa que allí no había nada, según las restricciones, pues no estaba incluido. Por lo tanto, el dominio va a ser todos los números reales, pero x va a ser distinto de un solo valor de 2. Aquí pondríamos tal que x es distinto de menos 2. El codominio entonces uno verifica dónde empieza el dibujo. Bueno, nuestro dibujo empieza desde el vértice 0, 1 y todo va para arriba. 0, 1. La constante se va a extender a la izquierda en el punto 5 y la lineal va a seguir subiendo porque es una lineal. Entonces la cuadrática era la única que, por decirlo así, bajaba, y ese último punto era en 1 en el eje vertical. O sea que nuestra cuadrática va a ser y mayor o igual a 1, y sería y mayor o igual a 1. Y listo, ahora sí ya está completa lo que es la gráfica de esa función característica, que no es más que la combinación de 2
o más funciones. Esa era la última, ¿verdad?, que yo les quería mostrar de las algebraicas. Hay funciones trascendentes, pero bueno, no nos da el tiempo. Hay funciones, ¿cómo se llaman?, trigonométricas, no nos da el tiempo para eso. Entonces ya quedarían, pues, de repente se las explico la otra semana para que las tengan, ¿no?, como noción. Hacemos el parcial el día viernes. O sea, De repente uno dirá, profe, pero para sí, hasta esta última función, que es la función característica, sería el parcial de funciones, ¿no? Yo les mencionaba que funciones tienen muchas cosas, tiene modelización de funciones, operaciones con funciones, funciones pares y impares, demostraciones, y las otras gráficas, trigonométricas y trascendentes, pero solo seleccionamos la algebraica. Y ustedes han notado, ¿verdad?, que cada una tiene medio que su salsa allí. Y decía un estudiante, profe, solo de gráfica uno puede hacer un parcial. Solamente con la gráfica uno tiene para un parcial presencial de 2 horas. Pero si yo le añado más, chuleta, sería monstruoso, ¿ah? Pues lo dejamos hasta allí, hasta esa última gráfica de función característica. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Chuleta, profe, pero esa función característica se ve como media extraña, ¿verdad? Aquí yo tengo otra gráfica, ¿verdad? Esta misma para, como quien dice, ayudarlos un poco. Esta misma es la que les voy a colocar en el parcial de las últimas gráficas, ¿sí? Esta misma, esta que voy a colocar aquí, ya la tendrían desde hoy, tendrían que entonces hacerla y tenerla ya lista, ¿no?, para incluirla en su documento del día viernes. Ese segundo problema es parecido a ese primero. Ya son 3 funciones, 3 restricciones, lo mismo acá, 3 funciones. Es más, esta está mejor porque no tiene cuadrática. 2 lineales y una constante. Profesor, Bien. una consulta. Ajá. ¿Cómo se elaboraría la gráfica en el programa GeoGebra? En GeoGebra sí se puede. Vamos a poner aquí. Pero el detalle es que GeoGebra te las va a tirar todas. ¿Cómo así? Mira, vamos a poner, porque ella te las va a graficar sin restricción. F de 5, f de x igual a 5. Vamos a poner aquí, y igual a 5. Ahora vamos a ver si aquí hay un comando de restricción. Ajá. Aquí tal vez esté ese comando. Vamos a ponerle aquí, condición, ¿sí? De x menor a 2. Vamos a ver si funciona. Menor a menos 2. Y esta de acá vamos a eliminarla para ver qué pasa. No la tiran. Es que la GeoGebra siempre he conocido que la tira toda. Antes de menos 2. ¿Qué será? Es que ella la va a tirar toda. Lo que uno puede hacer es guiarse. Ya saben que va en esa línea. La otra que era x cuadrado más 1. Y igual cuadrado más 1. Aquí vamos a borrarla. Esta se le fue el exponente más 1. X cuadrado más 1. ¿Ve? A eso me refiero, que ella te va a tirar la función completa, porque ella es una graficadora, ¿no? Te va a graficar todo. La restricción uno la tomaría, ya uno sabe que esta parte aquí, de menos 2 hacia la derecha, eso no va. Eso no va, sino hasta menos 2.
Por acá, ¿cuál era la otra? 2x más 1. Sería ahí hasta donde corta la curva. Exacto, donde empieza la curva, acaba la constante. Donde termina la curva, acá empezaría la constante. Debido a esto, ¿no? A las restricciones de la misma función característica. Uno las graficaría por separado y sabría, esta pasa por aquí y llega hasta este lado y de aquí comienza la otra. Profesor, Y entonces entonces, para ¿qué? aclarar, mejor es hacerla a mano. A mano. Esa sería a mano porque es una combinación de 3 gráficas. Sí, de 3 gráficas. Ahora, aquí yo vi, con lo que me dijo el compañero, pero no da la restricción, la condición. Vamos a desactivar esta para ver si la podemos lograr aquí en unos minutitos. Y igual a 5, pero hay una restricción. ¿Sí? Lista de números, pero no puede ser. Simplifica. Sí, se parece a esta. Y menor, X menor a menos 2. Si X menor a menos 2, entonces es entonces que se debe dar otra cosa. No saldría Y, vamos a poner Y, X mayor a 2, porque saldría. Debe tener su forma. Si le doy lista de puntos, pero entonces no va a cubrir toda la parte de la izquierda. Ese sería un detallito ahí, sí. Lista de puntos. No, eso no es. Es que hasta donde yo recuerdo no la pudimos graficar así. GeoGebra te las va a graficar todas. Esas condiciones tienen que tener otra aplicación. Entonces, como dijo la compañera Tiara y la otra compañera, es preferiblemente a mano. Lo que uno puede hacer es guiarse graficando cada una por separado y saber dónde va a pasar y tener la idea. Cosa de que cuando uno la traslada acá al plano, ya sabe, está hasta aquí y de ahí empieza la otra y de ahí sigue la otra. Bien. Entonces, este segundo problema, como les mencioné, porque de repente el viernes uno dirá, chulete, y ahora el profe, ¿con qué función característica nos va a salir el viernes? Bueno, esta misma, ¿no? Para, como quien dice, echarle la mano en esa parte, esa función característica, esa misma es la del viernes. Esta viene el viernes, vamos a poner así, esta viene en el parcial. Y así ya usted la tendría de su lado, esa función característica. Las otras, bueno, lineal, cuadrática, racional, esas que ya hemos practicado, ¿no? Pero esta función característica ya tendrían específicamente esa, ¿no? Que viene en el parcial. Como han visto, son funciones conocidas, nada más que tienen una restricción, tienen un inicio, un final, y allí en eso se guía, con eso se guía para lo que es la construcción de la tabla de valores. Bien, como les dije, pues no hay tiempo para más funciones, son muchas, y sus variantes, imagínense meter dentro de valor absoluto una racional, una cuadrática, esos son otros detalles, ¿no? Pero estamos mostrándolas así por encima, las funciones algebraicas básicas. Vamos a tomar por acá la asistencia automática. Ese sería como un bonus, un bonus allí para el alumno, ya tenerla, está el número 2, pero que no sea como el bonus. Mire, yo por allá en el colegio, voy a mostrarle, en el colegio coloqué un bonus y me fallaron, pero voy a mostrarle para que ustedes se rían un poco, ¿no? Un poco de esos bonus que hace el profe. En este caso fue que le di la función característica con antelación. Bueno, ese bonus allá en el colegio, vamos a buscarlo por acá en mi Classroom. Eso debe estar por acá en el trimestre anterior, en clases archivadas, por acá.
Aquí está, esa, si no me equivoco, era la actividad 4. Ajá, aquí está, esta misma, ¿eh? Bien. Allá yo puse una actividad, una tareita. ¿Y qué resulta que? Vamos a seguir editando para ver la respuesta. Les digo porque esta que ya le estamos dando, que sea como un bono, o sea, que ya usted la tenga al 100% para ese día, pues la tenga lista, nada más de anexarla, pero que no sea como este bonus acá que le puse a los alumnos, que yo pensé que iba a ser un 100 en ese bonus. Bueno, al final yo pregunté esto, miren, aquí están las preguntas. Dice aquí bonus. Esto fue en el colegio este mismo año, ¿no? Puse aquí, ¿qué hace este sujeto? Fíjense ese bonus. Yo dije, chuleta, este es regalado ahí, ¿ah? ¿Qué hace este sujeto? Y puse allí, está nostálgico, está triste, chistes malos ahí del profe, Tano Mojica, y al final, Thanos, ¿no? Desaparece la mitad de los seres del universo. Estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de alumnos de colegio, ¿verdad? Que ven Avenger, muñequito y Free Fire y todo eso. Y yo dije, bueno, esto va a ser un Thanos, desaparece a la mitad del universo, un rotundo Thanos, ¿no? yo no sé si fue que eso lo hizo la abuelita o quién hizo esa tarea, pero en la respuesta no me van a creer, miren. El 25 de los alumnos, el 89.3% respondió Thanos, desaparece la mitad de los seres del universo. Y yo quedé, ¿qué pasó aquí? Casi me tiro de la ventana por ahí del dormitorio. Miren, Tano Mojica dice, uno respondió eso, que Jesús alabado, ¿qué pasó aquí? Está triste, dice otro. 2 personas respondieron que está triste. Y yo me quedé pensando, ¿quién hizo esa tarea entonces? Está bien, el 89% sabía, o sea, que puede que el mismo alumno, ¿no? Pero acá, ¿quién respondería a eso? Que ese muñeco está triste. Tal vez sea pues en chiste, si el alumno lo hizo en chiste, pero yo no creo que alguien quiera perder ese puntaje por perderlo así, por elegir mal. Estaba seguro de que no, está triste. Entonces, que el bonus ¿no? De la función característica, pues sea realmente pues como un bonus, que ya usted lo tenga pues esos puntos ahí, unos 10 puntos, listo, o 15 puntos, porque de repente le ponemos 15. Pero yo me quedé analizando eso, que como ese alumno, esos 3 alumnos respondieron mal a eso. ¿Qué hace este sujeto tan nostálgico? Está triste. Tano Mojica. Puros chistes malos ahí del profe. Y el último, Thanos desaparece a la mitad del universo. Se supone, ¿verdad? Que son adolescentes de 8º grado, entre 13, 14 años por allí aproximadamente. Y deben saber allí qué hace ese sujeto, ¿no? Ahí llega a la conclusión de que algún que no ha visto eso, hizo esa tarea. O a menos que el mismo alumno quiso fallar a propósito, pues, no sé. Ahí para que... Profe, querían hacer la diferencia. Hacer la diferencia de que todo el mundo es igual, no, yo voy a hacer las cosas a mi manera, dice. Bien, entonces ese segundo problema viene en el parcial. Si de repente lo hacen y tienen la duda, de repente me manda la captura, profe, ese problema está bien. Y que bueno, sí, a lo que veo sí, o le digo, bueno, aquí te falta algo. Y ya tendrían ese segundo problema, ese bonus, ya listo, ¿no? Profe, De la ¿qué función tiempo es el característica. parcial? ¿Qué tiempo? Ujú. Sí, bueno, el tiempo vamos a darle un tiempo considerable, de repente durante el día, ¿no? Debe ser 2 horas, pero yo le voy a dar más tiempo. Así que por el asunto de que Sí, las profe, gráficas, para que la vean imagínese nítida ese y todo eso, ¿no? matemática. Profe, se Sí, imagina ese porque yo recuerdo, matemática uno hace 20 horas, eso es estresante. exacto, vea, yo me acuerdo en clases presenciales, 2 horas reloj, 2 horas y 40.
eso era ¿cómo diría? Un genocidio allí, y sin calcular, digo, sin los apuntes, ahí los alumnos ahí se me traumaban allí con ese primer parcial, porque bueno, era presencial y aquel tiempo no se clase y ya iba para el otro lugar a trabajar y ya lo que se hizo, pero acá bueno, vamos a darle más tiempo para entregar. Hay que aprovechar eso también. Bien, entonces no les quito más tiempo, vamos a tomar acá la asistencia automática y sería aquí y acá bajamos el Excel. Bien, entonces recuerden la frase del día, ¿verdad? Les deseo allí que su día sea tranquilo, ya por lo menos en eso de la función característica estarían un poco más tranquilos, porque ya el viernes yo no le voy a salir con otra función, sino que sería esa número 2 que les puse ahorita, y que no les falte, ¿verdad? Alegría y un buen sentido del humor. Bueno, nos vemos el día viernes. Bueno, no nos vemos porque yo les enviaría el parcial, le daría el tiempo, ¿no? Entonces, el día viernes, pues, el parcial. Que tengan un buen martes y lo que resta, ¿no? De la semana, que todo les salga muy bien. A usted también, profe. Hasta luego, Bien. profe. Hasta luego, profesor. Tenga buen Luego, día.